Bien, entonces ahora sí, como decía, de la tarea, ahora, bueno, ahorita que se va a subir, de todos modos la voy a modificar porque, que me decía Julio, se me pasó a poner las referencias, pero que es una tarea muy, muy cortita, ¿no? Básicamente, con lo que vamos a empezar repasando hoy y vamos a ver de tema nuevo, ya se puede hacer toda la tarea. Solo son 4 problemas, digo, uno es con incisos, pero de hecho podríamos pensar que son 3 problemas, ¿no? Porque uno tiene 2 incisos y los otros 2 por separado, que básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, les digo, quería hacer una tarea muy, muy cortita para que ustedes se puedan relajar un poco en esta semana, que no sea tanto de trabajo fuerte, pero no quería dejar de subir la tarea, porque si no se nos puede acumular este trabajo o material, y entonces ya podría ser la siguiente una tarea un poco más larga, ¿no? Y si son temas importantes los que vimos y el que vamos a ver hoy, que después a lo mejor lo seguiremos trabajando, pero de entrada, hoy lo abordamos, ¿no? Y bueno, la idea sería que terminamos con el tema de hoy. El próximo jueves vemos este tema, poquito de aplicaciones, relacionar el cálculo con la computación, para que veamos exactamente cómo se puede empezar a aplicar esto. Vamos a ver muchas más prácticas, por ejemplo, cómo podemos sacar derivadas con la computadora, integrales en algún punto. Yo espero que nos dé tiempo de revisar integrales numéricas, integración numérica, porque hay muchas ecuaciones, por ejemplo, la que ya habíamos practicado, la integral, no, todavía no vemos integrales, ¿verdad? Pero bueno, como veremos, la integral de e a la x cuadrada no tiene primitiva, o bueno, no se le puede sacar. Eso no se preocupen si alguien no lo entiende, lo veremos de todos modos en detalle. Y entonces es importante que podamos sacar estos ecuaciones con la computadora, ya que tenemos esta herramienta, ¿no? Lo mismo con derivadas. En algunas ocasiones, pues queremos decirle a la computadora que nos saque una derivada y automatizar todo, ¿no? Entonces tendríamos que tener, obviamente, las herramientas para llevar este paso, ¿no? Eso se llama métodos numéricos. Los libros de métodos numéricos pueden encontrar un montón de cosas mucho más complejas. Muchas de las cosas que a lo mejor si a ustedes les gusta, no sé, utilizar el teléfono para editar imágenes y otra serie de cosas, en realidad estamos haciendo atrás de ellos métodos numéricos. Ya saben que todo lo que pasa en el teléfono en realidad trae matemáticas, ¿no? De ahí sale la programación. Y bueno, es importante que ustedes lo vayan viendo pues para que de algún punto ustedes ya sepan qué está sucediendo atrás, más que un simple, cuando le dicen al teléfono, arréglame esta foto porque me salió chueca, en realidad está haciendo solamente transformaciones y está multiplicando matrices. Para los que ya hayan visto una matriz, simplemente son matrices lo que está haciendo por atrás, ¿no? Entonces todo son matemáticas ahí, ¿no? Pero bueno, entonces, ya nada más para redondear esta idea, terminarla. Entonces, esta semana yo esperaría que termináramos el tema de derivadas. Yo espero que entonces el jueves, les digo, vemos esta relación con las computadoras. El viernes a lo mejor una clase de problemas. Estoy viendo a ver si, digo nada más para que cubrir todo de nuevo, hacer una pequeña resumen de, bueno, entonces vimos cómo derivar, cómo se va de segunda derivada, de diferentes derivadas, cómo las aplicamos a las curvas, y así, ¿no? Nada más así como que englobando todo, una clase de problemas. Y entonces con eso ya cerramos y el siguiente lunes podríamos comenzar con el siguiente tema. Todavía no quiero decir que el tema son integrales porque todavía no sabemos qué es eso. Simplemente vamos a empezar a ver que si tenemos derivadas, tenemos que empezar a ver la, este, la, la función inversa de las derivadas. Y entonces, bueno, vamos a ver una serie de cosas, 2 conceptos por separado, vamos a estudiarlos y luego ya los vamos a juntar, ¿no? Esa va a ser la idea, ¿no? Pero igual, si alguien, bueno, si ustedes consideran que necesitan algunos cuantos problemas más de derivadas, los podemos todavía ver. Si se fijan, en realidad estamos bien en tiempo. Todavía nos queda, pues básicamente noviembre y la mitad de octubre, ¿no? Entonces tenemos mes y medio todavía de clases. Ya tenemos bastante avanzado el semestre, pero si fijan, ya también tenemos mucho material que se ha cubierto. Para muchos yo esperaría que fuera una serie de repaso, para algunos otros, por todo lo que ha sucedido, creo que va a ser ha sido material nuevo. Ahí estamos con un problema de intentar irnos lento, pero también intentar cubrir un poquito si no estamos casados, como ya habíamos comentado, de cubrir completamente todo, pero sí intentar pues dar un panorama general, porque les digo, este curso de matemáticas es
de alguna forma como redondear y acentuar lo que ya habían visto, y ya en Mate 2, ahora sí, vamos a ver completamente temas nuevos para ustedes, ¿no? Es decir, las aplicaciones de las derivadas a varias variables. Vamos a estudiar esta cosa que se llama derivada parcial, y luego ya llegaremos a esto que no hemos visto de integrales en varias variables, ¿no? Pero bueno, esos son como temas un poquito más diferentes. Y las aplicaciones también de, como les decía, estas cosas de matrices, determinantes, ya empezamos, ese es el contacto que nos lleva de una matemática de una sola variable a de varias variables, ¿no? Para eso tenemos que definir un poquito de álgebra lineal que nos permite empezar a ver objetos en varias dimensiones. Pero bueno, es como que la idea del panorama general de las matemáticas que se cubren en este curso de matemáticas para ciencias de la Tierra, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar, déjenme, empiezo ya a compartir la pantalla para empezar a cubrir lo que les comentaba, un pequeño repaso de lo que terminamos viendo la semana pasada. Y bien, entonces, lo que habíamos visto ya, tenemos todas las aplicaciones que tenemos de las derivadas para estudiar las curvas, ¿no? Y les había dejado dos problemitas que los intentaran. Vamos a usar, por lo menos a ver uno de ellos, ¿no? Para que sea más, ya como les decía, este pequeño repaso ya para comenzar. Y se fijan ahorita ya pueden ver la tarea. Voy a modificarla nada más para dejarla más, bueno, poner las referencias que me hicieron falta, ¿no? Ahí déjenme. Si se fijan ahí, bueno, son, como les decía, el primer problema es esbozar la gráfica de las funciones, identificando máximos, mínimos, los intervalos donde es creciente y decreciente. Y ahí yo creo que, digo, ya que lo voy a modificar, podría agregar, y donde la función sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿no? Es decir, tener la descripción completa de la función, ¿no? Si se fijan, solo son dos funciones relativamente sencillas, como lo que ya hemos visto, y, por ejemplo, ustedes, la idea es que pudieran obtener unas gráficas como las que tengo aquí mostradas, pero a lo mejor ustedes hechas a mano, ¿no? No queremos exactamente que sea exacta, pero que sí tengan una idea del esbozo, ¿no? Esta subiría aquí, bajaría acá, por acá tiene este tipo de concavidad. Se pueden apoyar en la computadora, igual no pasa nada. Como ahorita yo puse las gráficas, ustedes las pueden poner también en su tarea, pero la idea es que tengan una discusión suficientemente grande para que pudieran hacer la descripción completa solo con sus palabras o con los cálculos que hayan hecho, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este problema, estamos trabajando con esta función, ¿no? Como ya algunos de ustedes se hayan visto, x cuarta menos 4x cúbica más 10. Y les pedimos a dar la descripción de la curva, ¿no? Y aquí les pongo unos puntos como para hacerlo más como receta de cocina, ¿no? ¿Cómo podemos describir la curva? Ah, pues primero podemos encontrar dónde alcanzan los puntos extremos, es decir, los máximos y mínimos locales. Luego determinar los intervalos en que es creciente y dónde es decreciente. Determinar dónde la gráfica es cóncava hacia arriba, dónde es cóncava hacia abajo. Y, como les decía, elaborar un bosquejo general. Ya con toda esta información que encontramos, ya podríamos nosotros medio esbozarla, ¿no? Generalmente cuando estamos en una clase presencial, pues obviamente esta gráfica yo no la podría presentar porque, bueno, estoy en el pizarrón, entonces tendría que medio esbozar poniendo algunos puntos de interés en el pizarrón. Aquí, bueno, no es necesario, pero esta es la idea, ¿no? Que ustedes pudieran esbozarla, por ejemplo, que si estuvieran dando una sesión en el pizarrón, que pudieran esbozar la curva y que se den una idea general de cómo se comporta, ¿no? Ah, y por eso les pongo aquí poner unos puntos específicos, ¿no? Porque con eso vamos a ver, por ejemplo, yo ya sé, la curva en rojo es la curva que nos interesa, entonces yo podría decir, yo ya sé que aquí tiene una tangente horizontal, pero ¿qué tan arriba o qué tan abajo está? Pues encontramos unos puntos, encontramos ese punto, a lo mejor un punto por acá, otro punto por acá, a lo mejor este punto, y pues un punto por acá, ¿no? Nada más como para que podamos ahí medio trazar, ¿no? Esa es como la idea, ¿no? Lo que se quería con este problema. Entonces, bueno, ya tenemos la función, déjenme la vuelvo a poner aquí, f de x igual a x cuarta, déjenme nada más, menos 4x cúbica más 10. Cúbica más 10. Entonces, bueno, vamos a empezar con el punto A directamente, que es encontrar los puntos críticos. Para encontrar los puntos críticos, pues ya sabemos, primero
encontramos la derivada y la igualamos a 0, ¿no? Así, tan sencillo como eso, ¿no? Entonces ponemos f' de x igual a 4x cúbica menos 12x cuadrada. Y entonces ahora sí, ya esto lo igualamos a 0, ¿no? Y entonces tenemos que ver cómo la podemos reescribir, ¿no? Aquí, pues se ve que tengo una x cuadrada que puedo factorizar aquí, que puedo factorizar acá, y tengo por lo menos el 4 que lo puedo factorizar, ¿verdad? Entonces, esto es igual a 4x cuadrada que multiplica a x menos 3, ¿no? Y es a 0. Entonces, los puntos críticos son x igual a 0 y x igual a 3, ¿no? Y esto ya nada más es cositas que ya habíamos visto, nada más para terminar, ¿no? Y entonces los intervalos, se me olvidó hacerlo esto un poquito más grande. La es creciente. Y bueno, ahora voy a poner creciente para no tardarme tanto en escribir, pero sería donde es creciente y decreciente, ¿no? Entonces con eso podríamos decir que entonces tengo desde menos infinito hasta 0, de 0 hasta 3 y de 3 hasta infinito, ¿no? Y ya saben, en este caso queremos ver cómo está comportando la derivada. Entonces tendríamos que poner f' de, no sé, menos 1, f' de 1 y f' de, así, f', no sé, de 4. Calcúlenlo, vean más o menos cómo es el comportamiento y digo, aquí nada más para ahorrarme el tiempo, ya saben, de la evaluación. Si calculo la derivada en todo este punto, en cualquier punto que esté del lado izquierdo del, del origen o de x igual a 0, pues se ve que va a ser negativa, ¿no? Bueno, esto de aquí es f de x, este de aquí es f' de x, y esta de acá es f b' de x. Nada más se las puse la segunda derivada por si querían apoyarse, ¿no? Pero bueno, vemos que esto es decreciente, aquí pasa algo chistoso y luego sigue siendo decreciente, ¿no? La función va a seguir siendo decreciente. Déjenme quito este punto porque nos puede hacer ruido ahorita que sigamos con ello, ¿no? Y entonces, efectivamente, vemos que la derivada va a ser negativa y luego de 0 a 3 va a seguir siendo negativa. Tiene un comportamiento aquí raro si quieren, pero sigue siendo por abajo del eje de las x. Todo esto sigue siendo negativo. Hasta aquí, que es este punto, y luego ya se hace positiva, ¿no? Entonces, digo, eso sí tendría que hacerlo evaluando, pero para ahorrar tiempo, pues esto queda negativo y esto queda positivo, ¿no? Ahora sí, no me equivoqué, creo que que esto es decreciente, esto es decreciente también, y esto es creciente, ¿no? Entonces, ya tenemos una idea más o menos que todo un intervalo sigue bajando y luego sube, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos una parte aquí. Vamos a ver de lo que teníamos, ya sabemos bueno, ya encontramos este punto, ya encontramos dónde la función es decreciente y dónde la función es creciente. Vamos a ver dónde es cóncava la función hacia arriba y dónde es hacia abajo. Es decir, tenemos que encontrar los puntos de inflexión, ¿no? Que es lo que habíamos dicho, que nos define dónde cambia la concavidad, si llega a cambiar. Entonces, para eso sacamos la segunda derivada. Entonces, directamente de aquí, 12x cuadrada menos 24x, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 0. Entonces, los puntos de inflexión sería x igual a ¿qué? Ahí se ve que sería x igual a 2, ¿verdad? No, espérenme. Sí. Déjenme esto, lo escribo porque ya me estaba saltando un punto. Yo nada más lo voy a escribir aquí
Este es igual a 12x que multiplica a x menos 2, ¿no? Esta se ve más claramente todos los puntos de inflexión que tengo. Entonces los puntos de inflexión es, aquí me lo pongo acá bajito, x igual a 0 y x igual a 2. Entonces eso también me va a modificar bueno, no me va a modificar, pero me aporta más información y puedo definir más intervalos, como habíamos dicho, ¿no? Entonces tengo un comportamiento de la gráfica hasta aquí, en toda esta parte tengo un comportamiento de la gráfica hasta el 0, ahí hay un punto de inflexión, y luego tengo un comportamiento de la gráfica de esta gráfica hasta aquí exactamente. Y luego va a tener otro comportamiento, ¿verdad? Todo esto de acá. Que si nos fijamos en la segunda derivada, entonces podemos ver que todo esto, bueno, aquí es positiva, por ejemplo, tiene un comportamiento, pasa por 0, luego todo esto es negativo, y luego aquí pasa de nuevo por 0, ¿no? Tiene el otro comportamiento que ya habíamos definido. Si la segunda derivada era positiva, es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, es cóncava hacia abajo hasta aquí, a medio intervalo se cambió, y luego, cuando vuelve a ser positiva la segunda derivada, es cóncava hacia arriba. Circunstancialmente, en este caso, nos quedó este punto, aquí el punto crítico coincide con el punto de inflexión, pero nada más es circunstancial para algunos problemas, ¿no? Si se fijan, aquí tengo este punto que no tiene nada que ver con el punto crítico, ¿no? Entonces, ahora podría definir otros intervalos. Ahí. Entonces, me va a quedar un intervalo de menos infinito hasta 0, de 0 hasta 2, y de 2 hasta infinito, ¿no? Que es lo que tenía aquí. Ahí. Entonces tengo todo esto hasta 0, toda esta parte. Luego tengo toda esta parte. Y luego la que le sigue ya para allá, ¿no? Entonces, digo ya nada más para redondear esto que tengo en la gráfica. En este caso tendría que evaluar f bi'prima, por ejemplo, de menos 1. F bi'prima, en este caso de 1. Y f bi'prima de 3, por ejemplo. Ahí. Y entonces lo que habíamos discutido, ¿no? En este caso se ve que en todo este intervalo, en el intervalo de menos infinito hasta 0, la segunda derivada va a ser positiva, luego entre 0 y 2 va a ser negativa, y luego vuelve a ser positiva. Entonces, esto me va a dar positivo, esto me va a dar negativo, y esto va a ser positivo, ¿verdad? Entonces ya tengo los intervalos por un lado, en donde me dice si la función es decreciente o creciente, y por otro lado tengo los intervalos en donde me dice si la concavidad es hacia arriba o la concavidad es hacia abajo, y tenemos los puntos de inflexión, ¿no? Entonces, decir dónde se hace este cambio. Entonces, con todo esto yo podría definir ahora estos intervalos. Nada más para separarlo. Entonces, por ejemplo, en la gráfica voy a tener un comportamiento para x menores que 0, que ya habíamos visto que luego voy a tener un comportamiento de 0 menor que x menor que 2, que ahí nada más tengo un tipo de concavidad, aunque sigue siendo decreciente, pero tengo un tipo de concavidad. Luego voy a tener de 2 a 3, menor que x menor que 3, y ya nada más para x mayor que 3. Se me define esos nuevos intervalos que son en relación con los que ya había definido, ¿no? De esa forma, yo, por ejemplo, podría definir que en el intervalo de negativo, yo podría decir que la gráfica es decreciente y tiene un tipo de concavidad, ¿no? Entonces podría aquí escribir decreciente y cóncava hacia abajo, ¿no? Y luego lo estamos viendo aquí, hay cóncava hacia arriba, perdón. Si se fijan, o sea, ahorita estoy haciendo la relación con la
gráfica que tenemos como para que sea más claro para ustedes y, bueno, valga la redundancia, que sea más gráfico. Pero todo lo que hemos calculado nos permite llegar a estas conclusiones que yo podría poner en cada uno de estos intervalos. Entonces, decreciente por el criterio de la primera derivada y es cóncava hacia arriba por el criterio de la segunda derivada. Luego, en este intervalo entre 0 y 2 vamos a decir que sigue siendo decreciente por esto que tenemos aquí. Va a seguir siendo decreciente, pero ahora va a ser cóncava hacia abajo. Y así nos podemos seguir, ¿no? En el siguiente va a ser decreciente todavía. Y es cóncava hacia arriba. Y al final cuentas, en el caso es creciente. Y es cóncava hacia arriba. Entonces, se fijan, ya tenemos toda la información ahora sí de la gráfica. Con esto ya podríamos nosotros ir, más o menos decimos, entonces en los negativos, se me lo pongo para tener un poquito más espacio. Yo tengo que en los negativos va a ser decreciente y va a tener una concavidad hacia arriba, ¿no? Entonces, una cosa así, ¿no? Podría yo dibujar. Luego va a tener, entre 0 y 2, va a ser, sigue siendo decreciente, pero ahora la concavidad cambió. Entonces yo podría decir, bueno, entonces ahora parece ser que voy a tener este comportamiento aquí así, hasta el 2. Luego de 2 a 3 voy a decir que sigue siendo decreciente, pero ahora va a ser cóncava hacia arriba. Entonces, parece ser que hizo esto, ¿no? Bueno, aquí me quedó exactamente en el eje, pero bueno, no importa. Y luego ya a partir del 3 va a ser creciente y cóncava hacia arriba, sigue siendo. Entonces voy a tener una cosa así, ¿no? Entonces, fijan, ya podríamos más o menos intuir la figura, la forma de la gráfica. Y ya aquí, para que no me pase esto, como me quedó aquí, que tengo exactamente este punto aquí en el eje, podríamos calcular unos puntos específicos. Entonces, así, bueno, vamos a ver este punto que tengo aquí, con una tangente horizontal, pero que no es un punto crítico, donde se encontraría este que sí sabemos que es un mínimo por todo lo que hicimos el análisis que hicimos también de la segunda derivada. Ya sabemos que de esto de aquí, si cambia de decreciente a creciente, tiene que ser un mínimo. Entonces calculamos el valor de la función original en ese punto mínimo que sería en el 3 y vemos exactamente a qué altura queda, ¿no? Y entonces ya con eso podemos darnos una idea general de qué está sucediendo. Aquí, si se fijan, bueno, para una función a lo mejor en una dimensión no se ve muy complicado porque además ya tenemos las computadoras, pero igual acuérdense, ¿no? Esto estamos referenciándonos a cómo fue desarrollándose las matemáticas y en algún punto que no teníamos las computadoras, pues todas estas gráficas las teníamos que hacer a manita, ¿no? Entonces teníamos que ver cómo la podemos ir identificando para hacer las gráficas, ¿no? No sé si a alguno le ha tocado de suerte ver apuntes antiguos de libros, se veían que las gráficas en los libros las hacían a mano originalmente. Me ha tocado ver algunos libros rusos, ya que se han conservado porque son muy buenos, pero que todavía tienen las gráficas hechas a mano, ¿no? Entonces, obviamente, por ser para libro, necesitas que fuera la gráfica muy precisa para denotar algunas cosas, y entonces así es como se podían ir obteniendo más fácilmente, ¿no? Entonces, esa es la idea que quiero que en la tarea, digo, el primer problema en los dos incisos que hagan esta análisis que hicimos ahorita, que encuentren las derivadas, vean los intervalos donde se comporta, la segunda derivada, también vean los intervalos que se definen, si tienen puntos críticos, si tienen puntos de inflexión, y más o menos ir viendo la concavidad de la función, si es creciente, decreciente y todo eso, ¿no? Con eso ya más o menos, pues engloban todo, mucho de lo que vimos ahorita en las derivadas, ¿no? Que es para la descripción de las ecuaciones, ¿no? Y en ese contexto, nada más para complementar lo que estuvimos ahorita revisando, quería que resolvieran esta función. Ahorita ya no lo voy a hacer para no hacerlo tan tardado. Si les interesa, a lo mejor podemos retomar este problema cuando hagamos la clase esta de problemas generales. Pero entonces aquí sería lo mismo, ¿no? La idea es que con esta función volvieran a hacer el análisis de ver si la función es cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, si tiene puntos de inflexión, puntos críticos, todo eso. Pero aparte tiene otro comportamiento interesante que a lo mejor aquí no se veía tan claro. Para esta función en rojo, pues se ve que crece y crece y se pierde, ¿no? O sea, es al infinito. Pero si ven la gráfica de esa función que les pongo ahí, tiene este comportamiento. Entonces, la idea sería que ustedes encontraran este punto crítico. Ahí déjenme cambiar el color. Este punto crítico.
este otro punto crítico. Que vean, por ejemplo, aquí se ve que tiene un tipo de concavidad, luego cambia la concavidad, luego vuelve a cambiar la concavidad y luego vuelve a cambiar la concavidad, ¿no? Entonces, esos son los intervalos que ustedes tienen que ir definiendo. Aquí se ve que es decreciente, aquí vuelve a ser creciente todo este camino y luego vuelve a ser decreciente. Pero hay una cosa más que tiene esta función que no tiene la otra, y es que ustedes podrían en esta línea calcular una tangente, ¿no? Se ve que si vemos al infinito para x muy grandes cómo se comporta la función, se ve que tiende a una tangente, bueno, a una asíntota, perdón. Y entonces nada más para complementar con todos los conocimientos que ustedes ya tienen de bueno, las otras cosas que vimos, que calculen la asíntota. Y ya ese no debería ser problema, ustedes ya saben cómo calcular la asíntota, pero sería lo que nos faltaría, ¿no? Aquí también, para esta función, a lo mejor podríamos intentar ver cómo su comportamiento x muy grande, saber si se comporta como una x cuadrada o algo por el estilo, una x cúbica, pero se ve que en general si yo veo el comportamiento de la función para x muy grandes, este comportamiento tiende a infinito, ¿no? Entonces por eso no sería tan necesario. Pero aquí sí, obviamente sí quisiera ver cuál es la asíntota. Digo, aquí en el dibujo se ve claramente, pero ya saben, ¿no? Como estamos haciendo de cuenta que no tenemos este apoyo de dibujo, pues sería encontrar esta asíntota. Entonces nada más sería para que todo lo que hicimos lo intenten hacer, nada más complementando ese estudio de las asíntotas y esto que lo reproduzcan en los dos problemas que son de la tarea, ¿no? Más o menos queda Profe, claro. Sí, sí, dime. eh, yo tuve duda de cómo supo que es creciente y decreciente. Ah, acá, sí. Aquí, por ejemplo, entonces decimos, bueno, lo voy a hacer un poquito chiquito para poder ver la gráfica y las notas que pusimos ahorita. Por ejemplo, entonces nosotros tenemos este punto crítico en 0 y el punto crítico en 3, ¿no? Entonces definimos estos intervalos. 0 del punto crítico directamente, ¿no? De menos infinito a 0, de 0 a 3 y de 3 a infinito. Y entonces evaluábamos en la derivada, porque al evaluar en la derivada vamos a ver si es negativa, vamos a decir que su pendiente es negativa, ¿verdad? Si yo aquí le asocio una recta tangente, por ejemplo, en este punto, ahí, bueno, supongo que es tangente, voy a ver que su pendiente es negativa y ya sabemos que la pendiente me la da la derivada. Entonces, para cualquier punto que yo quiera obtener de aquí, voy a pensar que su derivada es negativa, ¿no? Y siempre que la derivada sea negativa, entonces voy a tener que es una función decreciente. Y como ya habíamos comentado, como no hay otro punto en donde pueda cambiar el comportamiento de esta pendiente, para cambiar el comportamiento de la pendiente tenemos que pasar por un punto crítico. Y estamos seguros que los únicos puntos críticos son estos y estos. Entonces yo puedo tomar el -1, el -2, el -50, -1000, y ya sé que siempre va a tener el mismo comportamiento. Es decir, que en este caso siempre la derivada evaluada en cualquier punto a la izquierda del cero va a ser negativa. Y eso nos dice que es decreciente. Entre 0 y 3 y lo mismo, ¿no? No importa si tomo el 1, el 2, el punto 1, el 1 medio, cualquiera, ya sabemos que tiene que ser decreciente porque igual no vuelve a cambiar en ningún punto entre este punto y entre este punto la circunstancialmente para esta función seguía siendo decreciente, pero de todos modos ya sabemos que no hay otro punto donde pueda cambiar. Y luego acá igual, ¿no? Ya del 3 al infinito, pues tomo el 4 por ser el más sencillo, pero podría tomar el 10, el 50, el 1000, y también sé que no va a cambiar su comportamiento porque no hay otro punto crítico. Entonces, si directamente tú te fijas en la primer derivada, la evalúas en un punto y nada más nos quedamos con el signo de lo que te dé la evaluación. Si es positivo, es creciente, si es negativo, es decreciente. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí, no, de aquí. Y exactamente para ver la concavidad hacemos lo mismo. Evaluamos en un punto que esté del lado izquierdo y bueno, que esté más bien, exacto, que esté dentro del intervalo donde ya decidimos, que nos definió el punto de inflexión. Sabemos que solamente en los puntos de inflexión va a cambiar la concavidad. En este caso, por ejemplo, tuvimos estos dos puntos de inflexión y entonces nada, definimos estos intervalos, ¿no? De menos infinito a 0, de 0 a 2 y de 2 a infinito. Y entonces nada más evaluamos en un punto que esté dentro de este intervalo. Puedo tomar el -1, pero podría tomar, como dije anteriormente, el -10, el -1000. Aquí puedo tomar el 1, o podría tomar el 1 medio, el 3 medios, cualquiera que esté en ese, y no va a cambiar el,
el comportamiento. Y lo mismo, nos quedamos solamente con el signo. Si es positivo, va a tener una concavidad hacia arriba, si es negativo, la concavidad va hacia abajo, y lo mismo el último, ¿no? Así supimos, ¿no? Nada más quedándonos únicamente con el signo, no nos interesa tanto la magnitud. La magnitud ya saben, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la primera derivada nos dice qué tan rápido decrece o qué tan rápido crece. Si tiene una pendiente muy grande, va a ser el crecimiento muy, muy rápido, ¿no? Si tiene una pendiente más pequeñita, su crecimiento va a ser más pequeñito, ¿no? Exactamente lo mismo. Por eso no nos interesa más que el signo en este caso, ¿no? Nada más para hacer esta descripción. ¿Sí? Bien. Entonces, nada más eso era un poquito de repaso de lo que ya habíamos visto en la clase pasada. Igual si quieren más o menos inténtenlo ver, digo, ya nada más por a complementar los conocimientos que tienen, inténtenlo relacionar con velocidades y aceleraciones, nada más para que vean qué está pasando, ¿no? Aquí tendríamos, por ejemplo, una partícula que se está moviendo en una dirección, luego como que medio se frenó y luego siguió en la misma dirección y luego ahora sí cambió de dirección el movimiento. Entonces nada más vayan viendo qué sucede, por qué medio se frena y luego se sigue, qué pasa con la velocidad ahí, y luego por qué cambia de dirección, ¿no? ¿Qué pasa con la aceleración también? ¿Qué es lo que hace básicamente que se frene o que cambie la dirección del objeto, ¿no? Eso ya se lo han visto con Ernesto. Estaba pensando cuál es la ley de Newton, pero bueno, que nos dice todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza actúe sobre este, ¿no? Digo, nada más enlistándolo con las palabras, y eso precisamente es lo que nos está diciendo, ¿no? O sea, el cuerpo tendría a seguirse moviendo en esta dirección, a menos que una fuerza actúe sobre él, que sería la aceleración. O se va a quedar en reposo, ¿no? Eso sería exactamente lo que nos dice, ¿no? Y esa sería básicamente la segunda ley de Newton, ¿no? Pero bueno, eso ya nada más como si quieren ir como que enlazando cosas. Ahorita que sí quisiera ver una última aplicación de las derivadas, como les había dicho, era para optimizar cosas, ¿no? En algún punto, bueno, antes de pasar esto, porque ya hice a lo mejor un salto medio brusco, ya no hay dudas más de este problema que ya todo el mundo tiene claro cómo se resolverían esos dos puntos de la tarea. Nada más ir viendo los intervalos, ver cómo se comporta y básicamente con eso terminarían ese problema 1 de la tarea. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, profesor, gracias. No, gracias a usted. Bien, entonces Sí, voy a profe. hacer esto un poquito grande para que se lo vean más clara la letra, pero ya saben, ¿no? Mucho de lo que estoy leyendo ahorita es, bueno, más bien, mucho de lo que estoy explicando es de lo que pueden ustedes leer que les puse ahí, ¿no? La idea es que nosotros podamos tener una magnitud física y podamos encontrar los valores óptimos que nos hacen que esta sea máxima o mínima. Como ya habíamos comentado muy al inicio de estas sesiones de derivadas, lo que nos va a interesar, por ejemplo, qué camino podemos seguir para minimizar el tiempo que nos lleva ir de un punto a otro. O, por ejemplo, a lo mejor nos interesa, dada una producción que tenemos, ¿qué podríamos hacer para maximizar la ganancia? En este caso estamos hablando de la producción. Y luego vamos a tener también que podemos minimizar costos, ¿no? Si tenemos a lo mejor que estamos haciendo algunos objetos, los que sean, ¿qué dimensiones podemos modificar para minimizar el costo de la manufactura de estos objetos, ¿no? Son las cosas, por ejemplo, que queremos encontrar, para lo cual tenemos que establecer una metodología para que sea más sencillo de resolver este tipo de problemas. Y entonces empiezo con un problema que creo que para la mayoría de ustedes es muy, bueno, los que pudieran llegar a ver estos temas, es lo clásico, ¿no? Que se puede, con lo que se empieza a resolver. A ver, denme un segundo, déjenme rápidamente, voy a cerrar la puerta. Lo que pasa es que vivo junto a una panadería y a veces les da por pegarle al tanque para ver si tiene gas, creo, no sé qué hace. Pero déjenme, voy a cerrar un momento. Ya, ahora sí. Bueno, ahorita a lo mejor se escucha un poco de ruido, pero ya será menos ruido. Entonces, como les decía, el problema clásico con el que casi todos los profesores inician a estudiar esto es el de la caja, porque el problema de la caja es algo muy como fácil de ver, ¿no? Imagínense que tenemos un rectángulo, un cuadrado más bien. Simpático perro. Luego les mostraré mi gato. Un día que se deje ver. Entonces tenemos un rectángulo exactamente de 12 centímetros por lado.
Y lo que queremos hacer es construir una caja cortando las esquinas. Por ejemplo, aquí les pongo la figura, tendríamos la caja. Y entonces yo nada más quiero cortar aquí. Quiero cortar aquí. Y luego los lados doblarlos, ¿no? Entonces voy a formar una caja como la que tengo acá. Aquí ya les empiezo a poner unos cuantos valores. Bueno, ya el problema les da unos cuantos valores. Pero esa es la idea, ¿no? Lo importante primero siempre en este tipo de problemas es entender qué se nos está preguntando. En este caso, lo que se está diciendo, bueno, tengo el rectángulo cuadrado de 12 por 12, lo voy a doblar y quiero encontrar el volumen máximo que podría tener esa caja. Es decir, puedo cortar yo las X muy grandes, de manera que sea una caja muy alta, o corto las X muy chiquitas, que sea una caja, pues con una altura pequeñita, pero un área muy grande. Tengo la restricción de que solo tengo estas dimensiones, ¿no? Eso es algo con lo que no puedo variar, ¿no? Es con lo que tengo que vivir. Y dadas estas dimensiones, ¿cómo podemos maximizar el volumen de esa caja? Entonces, esa es la idea, ¿no? ¿Cuánto tengo que cortar? Aquí en este caso, lo que vamos a cortar, vamos a denotarlo por X, ¿no? Yo metí aquí la tijera y corté todo esto. ¿Cuánto es eso? Pues le llamamos X, ¿no? Entonces, dado que estoy cortando X aquí, X acá, X en todos lados, yo podría más o menos plantear una ecuación. Y la ecuación me quedaría de esta manera. Tengo el volumen que está dado, pues base por altura, ya sabemos, déjenme lo pongo aquí, nada más para que lo dejemos más claro. Este es igual a la altura, le voy a poner H por la base, ¿no? Entonces la altura es lo que yo estoy cortando, que voy a doblar, está dado por la X, y la base va a estar dado ahora por esta ecuación, que sabemos que entonces cada uno de los lados, que medía 12, yo estoy diciendo, bueno, a este 12 le vas a quitar una X por un lado y le vas a quitar otra X por otro lado. Entonces te va a quedar cada lado de 12 menos 2X. Sabemos que es un cuadrado, y entonces me va a quedar lado por lado, ¿no? El área del cuadrado que se me está formando aquí, sería este cuadradito, que me marcaría el área de la base, sería lado por lado, que tendría 12 menos 2X por, bueno, al cuadrado, ¿no? O por 12 menos 2X, ¿no? Entonces, esta ecuación es la que se me forma. Que si hacemos las matemáticas, bueno, el algebrita simplemente me va a quedar esta ecuación que tengo aquí. Si esta ecuación yo directamente la grafico, el 144x menos 48x cuadrada más 4x cúbica, obtengo esta gráfica. Si se fijan, nada más me estoy quedando en el lado positivo, porque aquí tenemos que empezar a ver también cosas que tengan sentido. Si yo me voy más allá del 0, va a tener un volumen negativo, y un volumen negativo no sé ni qué sea, ¿no? Lo mismo va a pasar si me voy más allá del 6. Por otro lado, ¿qué pasaría si yo corto X igual a 0? Pues no tendría altura, ¿no? Tendría la placa todavía plana. ¿Y qué pasa si yo corto más allá con X mayor que 6? Pues entonces básicamente estoy cortando hasta la mitad, pero si corto de este lado hasta la mitad y corto de este lado hasta la mitad, ya me estoy quedando sin base. Entonces, por un lado podría tener una altura 0, que me queda un volumen 0, y por otro lado tendría una base 0 con una altura de 6, ¿no? Si quieren, ¿no? Pero entonces también tendría un volumen de 0. Entonces, en ese aspecto tiene sentido que solo me quede trabajando o que restrinja el intervalo donde vive X entre 0 y 6. Por eso aquí les ponemos, o bueno, aquí les pongo que X tiene que ser menor que 6. De hecho, tendría que poner que es mayor igual que 0 también, ¿no? Y aquí es importante, digo, nada más para denotarlo también, porque luego como que queda duda. Es bueno, es que yo tenía un volumen, y ahora cómo es que pasé del volumen, que me estaba diciendo que su ecuación representaba el volumen, a una gráfica que tiene esta forma además como chistosa. Entonces acuérdense también siempre las gráficas, que lo que nos está diciendo es punto a punto. Nosotros la graficamos aquí como un continuo, pero más bien sería un punto, una serie de puntos que yo estoy graficando, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces la gráfica? Si yo cortaba, por ejemplo, X igual a 1, supongo que aquí está el 1, pues tendría un cierto volumen, ¿no? Este volumen es el que obtendría. Si cortara X igual a 1/2, supongo que, que no está en escala, porque bueno, más o menos, y entonces tendría este volumen, ¿no? Es lo que nos está diciendo, ¿no? Para diferentes X que tú pudieras cortar, aquí te tengo representado todas las posibilidades de volúmenes que tendría la caja. Es lo que estamos representando ahí, ¿no? Entonces, eso es importante siempre
que, por un lado, vean la relación que una ecuación nos puede representar un fenómeno físico, pero ese fenómeno físico siempre podemos encontrar su gráfica y a través del análisis de la gráfica podemos llegar a muchas conclusiones, como hicimos con la velocidad y la aceleración y el desplazamiento del objeto. Y en este caso, por ejemplo, lo que nos interesaría va a ser esto, ¿no? Va a haber exactamente una X que yo corte que obtenga un volumen máximo. Si corto un poquito menos, va a ser más chiquito el volumen. Si corto un poquito más, va a ser más chiquito. Y no es lo que me interesa. Me interesa encontrar el valor máximo. Que aquí vemos en la gráfica que es igual a 2, ¿no? Exactamente, pero bueno, eso lo tenemos que encontrar matemáticamente. Bien, entonces, ya tenemos mi ecuación, pues vamos a trabajar con ella y tenemos su representación gráfica, pues podemos trabajar con ella como habíamos estado haciendo. Es decir, vamos a encontrar el punto crítico y todo eso como habíamos hecho, ¿no? Entonces, si yo derivo la ecuación que tenía acá arriba, esta de aquí, entonces se ve que me queda 144 menos 96x más 3 por 4, 12, x cuadrada, ¿no? Entonces, la derivada directamente es esto que tengo aquí. Ya estamos trabajando exactamente como lo que hicimos hace ratito, ¿no? Derivo, vamos a encontrar puntos críticos. Entonces, por ejemplo, veo que tengo un 12 de todos lados, lo puedo factorizar, puedo escribir esto solito, eso lo puedo igual factorizar, que números multiplicados me dan 12 y sumados me dan menos 8, pues los puedo poner así, ¿no? Y ya, entonces ahí eso lo igualo a 0 para encontrar el punto crítico, que sería la metodología, ¿no? Acuérdense, ahorita nada más queremos, con base en un problema, determinar la metodología que nos convendría para resolver estos problemas, ¿no? Entonces, tengo estos puntos críticos, el 2 y el 6, ¿no? El problema es que el 6, por ejemplo, es un punto que ya no estaría directamente en el intervalo, es un punto frontera. Y como habíamos dicho, si quisiéramos encontrar el mínimo absoluto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluamos en los puntos críticos y en los puntos frontera. Que casualmente, bueno, este es un punto frontera, entonces no pasa nada, ¿no? Lo podemos quitar o lo podemos utilizar y evaluar también, ¿no? Entonces, nosotros podríamos evaluar en el volumen en 2, el volumen en 0 y el volumen en 6, precisamente porque evaluamos en los puntos críticos y en los puntos frontera, ¿no? Para encontrar los máximos o mínimos o los puntos críticos. Bueno, los máximos y mínimos absolutos, sí, perdón. Entonces, ya, si ustedes, bueno, tienen la curiosidad, evalúenlo y van a ver que el número más grande que obtenemos es el 2. Simplemente aquí se ve que si yo evalúo en 2, ¿qué es lo que va a obtener? O si yo si yo evalúo en 0, ¿qué es lo que voy a obtener? Y si yo evalúo en 6, ¿qué es lo que voy a obtener? De toda la discusión que ya hicimos ahorita, pues sería 0, ¿verdad? Eso que habíamos dicho. Si corto x igual a, bueno, si no corto nada, tengo un plano. Si corto x igual a 6, me quedo sin área. Entonces, estos de aquí, se ve que es 0. Ay. Este es igual a 0. Este es igual a 0. Y este es el único que podríamos sacar un valorcito, ¿no? Si quieren calcularle, pero bueno. Obviamente se ve que no va a ser negativo, entonces este va a ser el máximo. ¿Sí que pasó, Diana? Profesor, pero en este caso lo evaluaríamos en la que no es derivada, ¿cierto? Sí, exactamente, porque queremos ver qué puntos es lo más grande y lo más chico. Cuando queremos ver si es creciente o decreciente es cuando usamos la derivada. En este caso estaremos ocupando la función original, la que nos dé el volumen más grande, exactamente, sí. Sí, es importante recalcar, porque en el problema pasado, todo el tiempo estuvimos trabajando con la derivada, ¿no? Ahorita regresamos a la función original. Bien, entonces ya podemos determinar que este es un máximo. Podríamos todavía hacerlo un poco más preciso si nosotros nos quedamos con la segunda derivada. Si se fijan aquí, trabajando con esta ecuación, para no trabajar con la despejada, yo aquí podría obtener que, lo voy a poner aquí chiquito, pues si no ustedes lo hacen con más espacio en sus notas. Si saco la segunda derivada, aquí me va a quedar menos 96 más 24x, ¿no? Y se fijan, si ahí evalúo en x igual a 2, esto de aquí tiene que ser negativo, ¿verdad? Porque 24 por 2 es 48, menos 96, pues sigue dominando el 96, ¿no? Entonces, la segunda derivada evaluada en el punto crítico es negativa, y entonces ese no le queda más que ser un máximo. Entonces, podríamos sacarlo así, o con todo el análisis que ya vimos dónde están los mínimos, pues ese no nos queda más que ser un máximo, ¿no? Pensando por el otro lado, ¿no? Entonces ya encontramos una forma de encontrar el volumen máximo que podría tener la caja. En este caso tendríamos que cortar entonces cuadritos de 2 centímetros y nos quedaría, bueno, sería cosa que calcularan el volumen con esto. Ahí háganlo con calma para ver qué volumen nos queda, ¿no? Y los lados quedarían
exactamente de 8, ¿no? 12 menos 2 veces 2, o sea, 12 menos 4, nos quedaría 8, ¿no? Entonces nos quedaría la caja de 8 por lado y 2 de altura. Eso sería lo que nos hace máximo el volumen de esa caja, con esta consideración de que teníamos solamente un rectángulo de 12 por 12. Eso va a ser importante. Ahorita no se vio a lo mejor tan claro, pero ahorita en el siguiente problema creo que va a ser más claro, ¿no? Entonces, con todo esto que vimos ahorita de ese problema, que le digo que es como el más clásico para iniciar estos estudios de optimización, podríamos establecer la metodología siguiente, ¿no? Entonces, lo primero, que parecería que no es sencillo y que no es, que es algo trivial, pero no es nada trivial, es primero entender bien el problema. Es decir, qué datos se nos están dando y qué es exactamente lo que se quiere maximizar. En este caso, por ejemplo, era el volumen. Pero si se fija, también en algún punto yo hubiera podido obtener el área del rectangulito que me están dando, porque a lo mejor es algo que tengo que considerar. Yo tengo a lo mejor la ecuación del área por ahí, tengo la ecuación del volumen, pero no tengo que perder en cuenta que lo que me están pidiendo es maximizar el volumen. Y que tengo que ver que me están dando ahí en este caso, por ejemplo, también, lo único que nos da el problema, déjenme, me regreso al problema, acá, acá. Tal. Nada, lo único que nos dicen es esta magnitud, ¿no? Esta es la única cantidad que nos dio el problema, ¿no? 12 por 12. Entonces me dan esas cantidades, yo sé que tengo esa restricción, vamos a llamarle así, y yo sé que tengo que trabajar con el volumen, ¿no? Pero bien, entonces, ahorita regresamos a otro problema, nada más para ahorita terminar de ver esto. Entonces, entendemos bien el problema, ya sabemos que se está preguntando, y ahorita si quieren nos vamos a referenciar la tarea para que también nos quede bien claro ahí, ¿no? Luego elaboramos un dibujo. Si se fijan, aquí también fue súper útil trabajar con este primer, el segundo si quieren no tanto, ¿no? Ya cuando se dobla y todo eso, pero este dibujo de aquí sí fue muy necesario porque exactamente me permitió ver dónde estaba tomando la X, y a través de este dibujo yo pude ver muy claramente cuánto valía el área, bueno, el lado de la base que con lo que me voy a trabajar. Ahí se quedó claro que era 12 menos 2X. A lo mejor trabajando en la mente, bueno, a lo mejor hay algunos que son muy buenos y otros que necesitamos más cosas, como cosas gráficas, ¿no? Entonces siempre intenten hacer un dibujo que les permita más o menos darse una idea de lo que están haciendo. Ahorita vamos a ver que en el que sigue también ayuda mucho. Entonces, siguiente, que no es tampoco trivial, hacer el dibujo. Y luego ya, ahora sí viene la parte un poco más matemática. Identificar con base en todo lo que nos han dado las ecuaciones que vamos a utilizar para maximizar, o que la ecuación que queremos maximizar, sin perder en vista qué es lo que se quiere maximizar, ¿no? Porque podemos tener otras ecuaciones, por ejemplo, el área que les decía hace rato de la hoja, pero sí, a lo mejor nos puede servir esa ecuación, pero la que queremos maximizar es el volumen, ¿no? Entonces, establecemos las relaciones, pero no perdemos de vista cuál es lo que queremos trabajar. Y luego ya, como vieron, ya fue lo siguiente, ya fue algo más sencillo, más rápido, ya teníamos la ecuación planteada, ya sabemos con cuál queríamos trabajar, pues ya directamente lo único que hicimos es encontrar los puntos críticos e identificamos una naturaleza, que en este caso era un máximo, ¿no? Entonces, bueno, ya con todo esto discutido, vamos a intentar resolver otro problema, ya nada más para asentar bien la metodología. Vamos a resolver otro problema en donde la apliquemos directamente y donde se puede ver mejor esta restricción que hace rato era la hoja de 12 por 12, ahorita se va a ver mejor. Vamos a suponer, por ejemplo, que nos piden diseñar una lata que tenga un volumen de 1 litro. Y lo que queremos hacer es minimizar el costo de fabricación. Es decir, en este caso, así muy simplificando mucho el problema, lo que queremos es minimizar el material que se va a utilizar para hacer la caja, la lata. Queremos que la lata, obviamente, como conocemos las latas, que sea un cilindro. Es lo único que necesitamos, ¿no? Ustedes les piden entonces diseñar un cilindro que tenga un volumen de 1 litro, pero que minimice el material utilizado, ¿no? Para que minimicemos el costo de la fabricación. Bien. Entonces, nosotros de lo que más o menos podemos ya visualizar que tenemos experiencia con la lata, podemos decir, bueno, yo voy a tomar de entrada que tengo de dimensiones un radio y una altura, ¿no? Para la lata. Con base en ese radio y esa altura, podemos definir el volumen de la lata. Yo sé que el volumen de un cilindro está dado pi por radio al cuadrado por altura, ¿no? Y eso yo sé que es igual a 1000. 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces ya tenemos esa primera ecuación. Bueno, por un lado ya entendimos bien el problema, ya sabemos que lo que nos están pidiendo es exactamente minimizar el material utilizado. Aquí el
problema a lo mejor nada más podría decir minimizar el costo de fabricación. Y en este caso nosotros ya, entendiendo, sabemos que lo único que podremos trabajar ahorita es con el material, no es lo que queremos minimizar. No sabemos nada de horas hombre, no sabemos nada del consumo que nos lleva a hacer la lata. Lo único que podemos trabajar con los datos que se nos dan es con el material que ocupamos. Entonces, empezamos a, ya lo entendimos bien, empezamos a plantear las ecuaciones, ahorita hacemos también el dibujito para ayudarnos, ¿no? Entonces, en este caso, tengo ya la ecuación de volumen. Por otro lado, entonces, de todo esto que ya hemos platicado, sabemos que para formar la lata necesitamos conocer la superficie del cilindro. Para entenderlo, entonces, ahí sí ya hice un dibujito, ¿no? Aquí, por ejemplo, puse la lata como si yo lo hubiera abierto toda y la despliego, ¿no? En este caso, por ejemplo, tendría la tapa superior, que es un círculo, tendría la tapa inferior, que sería otro círculo, y tengo todo el lateral de la lata, que sería esto que tengo aquí, ¿no? Yo nada más la abrí como para entender mejor qué está sucediendo. Y entonces puedo ver que la superficie lateral, bueno, la superficie general de ese cilindro está dada por el área de los círculos, que ya sabemos que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Como tengo dos tapas, bueno, tengo la de superior e inferior, me va a quedar 2pi r cuadrada, ¿no? Eso me está diciendo, bueno, lo de las tapas. Y luego tengo el lateral, todo el lateral. Yo sé que esto es la altura, ¿no? Esto es la altura que en algún punto voy a ocupar. Pero por otro lado yo sé que el área de este rectángulo es base por altura otra vez, ¿no? La altura ya es algo que conozco, bueno, es algo que tengo que calcular. Y luego tengo toda esta distancia, pero toda esta distancia yo sé que tiene que ser igual al perímetro del círculo, ¿no? Porque quiero que cierre completamente el círculo, ¿no? Entonces el perímetro del círculo va a ser pi por radio, 2pi por radio, ¿no? 2pi por radio, que sería esta distancia de aquí, que es el perímetro, por la altura. Entonces ahora sí, yo termino de plantear, y esa sería toda la superficie, todo el material que yo necesitaría para hacer las paredes del cilindro. Y esa ecuación es con la que yo voy a trabajar. De hecho, a ver, déjenme escribo esto aquí, a ver si no da mucho ruido, pero creo que es importante denotarlo. Yo tengo que esta A es función de R y de H. Son mis dos variables, ¿no? Entonces, digamos, a lo mejor ya empiezo a trabajar un poquito, todavía no mucho, pero ya empiezo a ver ecuaciones que dependan de varias variables. Esta depende del radio y depende de la altura. Obviamente todavía no sabemos trabajar con varias variables, bueno, apenas estamos como empezando. Tenemos que ver cómo la podemos modificar para que yo pueda trabajar con ella más fácilmente, ¿no? Pero de entrada, creo que es importante que quede bien claro que tengo esas dos variables por el momento para el área, ¿no? Y que esa es la ecuación con la que voy a trabajar, eso es lo que quiero yo minimizar. De hecho, hasta la podría graficar, la grafiqué en esta figura de acá, bueno, en esta de aquí, grafiqué esa ecuación, ¿no? Nada más para ir viendo cómo se comportaba. Ahorita llegamos a ella. Nada más quería mencionar eso, ¿no? Sin embargo, bueno, ya tengo esa ecuación, ya sé con la que voy a trabajar y ya sé que quiero minimizarla. Ahora, el problema, como les decía, es que tenemos dos variables y de esas dos variables, pues yo todavía no sé trabajar, ¿no? Lo que podemos hacer es utilizar esta ecuación con la que no habíamos nosotros trabajado para despejar. Entonces, por ejemplo, con relación a esa ecuación bueno, voy a tener dos ganancias trabajando con esa ecuación en la que no había usado. Yo de despejar simplemente puedo encontrar esta relación, ¿no? Y como les digo, voy a obtener dos ganancias al trabajar con esta ecuación. Por un lado, me quito la h de mi problema, es decir, yo ya nada más voy a dejar mi superficie A, que depende del radio, porque ya nada más sé que h depende del radio, y entonces pues ya, tengo solamente una función que depende de R. Por un lado, entonces me quito la dependencia de h, pero por otro lado, obtengo algo también en el camino, en donde ya estoy considerando la restricción, que yo sé que tengo que mantener siempre este volumen fijo. Yo podría hacer una latita súper delgadita, pero quién sabe cuánto volumen le entre, ¿no? O podría hacer una lata ancha, pero igual no sé cuánto volumen le entre. Digo, pensando en esta ecuación de aquí, ¿no? Entonces, lo que necesito es considerar que no puedes pasar, no importa las dimensiones que utilices, el volumen se tiene que mantener, que es lo que nos pidió el fabricante. Entonces, al sustituir esa h en mi ecuación original, ya estoy cubriendo todo eso. Me quité el h y hice la consideración de que el volumen no fuera a cambiar. Entonces, directamente de la ecuación que tenía aquí, sustituyo el valor de h
Y entonces ya, si se fijan, ya tengo una ecuación que solamente depende de R. Aquí solo simplifiqué, esta la dejo sin problema, entonces nada más esta R se me va con esta R, este 2 se me, bueno, multiplica al 1000 y ya tengo esta ecuación de aquí. Y entonces esa es la ecuación con la que voy a trabajar que solamente depende de R, es decir, de una variable. Y ya, entonces ahora sí ya tengo todos los primeros pasos, ¿no? Entendí bien el problema, hice mi esquema para entenderlo mejor, aquí nos sirvió para entender el área, cómo la estábamos construyendo. Entendemos las ecuaciones que teníamos, bueno, planteamos las ecuaciones que teníamos, vimos con cuál íbamos a trabajar y cuál nos iba a dar la restricción que nos está apoyando en este caso para quitarnos una de las variables, pero también para respetarla. Y entonces ya planteamos la ecuación final, ¿no? Entonces ya nada más quedaba, como habíamos dicho, pues ya lo más sencillo que hicimos en el caso pasado, encontrar para qué valores tiene máximos o mínimos. En este caso obviamente nos interesa el mínimo. Aquí algo que quería, bueno, que comento en este siguiente párrafo, que se puede ver claramente en la gráfica, es que, ¿qué pasa si hacemos para radios muy chiquitos? Es como les decía, un tubito de lata. Lo que va a suceder es que la gráfica como tal se nos dispara, es decir, el área, la superficie que estamos ocupando se nos está haciendo muy grande muy rápidamente y es decir, entonces el costo de fabricación se nos va a disparar. Lo mismo va a suceder si la lata la hacemos muy ancha. Si hacemos R muy grande, también se ve que la superficie que ocupo para hacer la lata se va a disparar, va por acá, y entonces el costo vuelve a ser muy grande. Entonces lo que nos interesa es este punto de aquí, ¿verdad? Como era de esperarse. Y también, obviamente, toda esta parte de aquí nos la descartamos porque no tiene sentido pensar en radios negativos. Estamos pensando en la lata como tal, ¿no? Físicamente la ecuación puede comportarse como, digo, matemáticamente la ecuación puede comportarse como quiera, puede tener valores en el lado negativo y todo eso, pero nosotros ya trabajando en un problema real, pues obviamente nos quitamos toda esa parte y solo nos quedamos con la parte positiva en este caso, ¿no? Igual como muchas veces en física se quitan los tiempos negativos, ¿no? Es más o menos la misma idea, ¿no? Que ya empezamos a considerar las restricciones que nos da la realidad. Bien, entonces, quedamos trabajando con la parte positiva, ya vimos que no nos conviene puntos muy chiquitos ni puntos muy grandotes. Y eso no lo tenemos que sacar de la gráfica, ¿no? Aquí ya lo habíamos visto también cuando estuvimos estudiando, como le llamé a estos valores dominantes, cuando estuvimos viendo los límites y dijimos que habían valores dominantes. Unos dominaban para un caso y otros dominaban para otro caso, ¿no? Entonces exactamente eso lo podemos ver sin necesidad de conocer a priori la gráfica. Aquí nos sirve porque ya la tenemos, pero para que vean que no era necesario, ¿no? Bien, entonces ya directamente nos vamos. Ya tenemos la ecuación, la derivamos. Aquí se ve que entonces obtengo esta ecuación de aquí, ya nos va a quedar menos 2000 entre r cuadrado y eso lo igualamos a 0. Despejamos, llegamos a esto, igual, despejamos, llegamos a esto, y entonces ya quedó que el radio es igual a la raíz cúbica de 500 entre pi. Que si lo metemos en la calculadora, aquí se me olvidó, esto me da 5.42 centímetros, ¿no? Entonces, el radio que tengo que meter a la lata es de 5.42 centímetros. Y directamente aquí, si quieren, podrían ese 5.42 lo sustituyen en la h a la que ya habíamos llegado, esta de aquí, y pueden encontrar el valor de h, ¿no? Sin embargo, pues a lo mejor nos conviene ver un poquito cómo la podríamos determinar con relación a r, ¿no? En este caso, digo, antes de pasar a este punto, déjenme terminar esta idea. Entonces, de esta ecuación que teníamos aquí, yo sustituyo el valor de r, entonces me quedaré aquí como, bueno, esta cosa a la 2/3, hago un poquito de álgebra, y me quedaría esto de aquí, ¿no? Ya para no hacerlo tan tardado, y entonces también se ve que es igual a 2R. Entonces, para obtener los valores óptimos que nos minimicen el costo de fabricación de la lata, tendría que tener un radio de 5.42 y una altura, por ejemplo, más o menos de 10.8, ¿no? 10.84, exactamente, ¿no? Esas serían las dimensiones de la lata para minimizar, ¿no? Digo, nada más es algebrita que no quise ahorita, tardarnos mucho en eso. Lo importante era ver esta cantidad. Ahorita van a ver por qué. Pero bueno, ahora sí, regresando a lo que me había faltado, por ejemplo, aquí nosotros podemos, a través del análisis que hicimos ahorita de los términos dominantes, determinar que esto tiene que ser forzosamente un mínimo, ¿no? Porque ya vimos que si nos hacemos para acá, se nos indetermina, y si nos hacemos para acá, también se nos indetermina, ¿no? Entonces tiene que ser, es un mínimo. Pero si analizamos con relación
a la segunda derivada. Si se fijan aquí ya tengo una especie de hipérbola, ¿no? Unas gráficas de unas hipérbolas. Esta gráfica, aquí la voy a poner en chiquito, sería algo así, ¿no? Una cosa por acá viene así, y otra cosa por acá viene acá, ¿no? Porque nada más tengo esta es una constante, lo de arriba es una constante, y nada más tengo 1 entre R cúbica, ¿no? Es básicamente lo que tengo, que sigue siendo, y además preserva el signo, ¿verdad? Porque tengo una potencia impar. Entonces, si se fijan, en el intervalo que nos interesa, siempre es positiva. Entonces, como siempre es positiva la segunda derivada, esto tiene que ser un mínimo, ¿no? Digo, esto de acá tiene que ser un mínimo. Entonces, podemos, a través del análisis del fenómeno como tal, podemos llegar que es un mínimo, o utilizando la segunda derivada, no pasa nada, podemos también concluir que es exactamente eso, ¿no? Y aquí ya nada más, lo que les pongo, digo, hacer más en general el problema. A mí me gusta mucho más, como lo habrán visto en otros problemas que resolvimos, trabajar con derivación implícita, porque generalmente simplifica muchas cosas de las que trabajamos. La derivación implícita como tal, como no es algo que trabajemos desde mucho tiempo, luego podemos sentir que es más compleja, pero si se fijan, el problema para resolverlo es mucho más sencillo. Vean aquí, haciéndolo así como en desglosado, utilicé cuatro líneas, ¿no? Mucho menos que las que utilicé para la otra parte. Sin embargo, pues, puede parecer un poco más complejo. Fíjense, yo regreso aquí a la ecuación que había planteado originalmente. Tengo la superficie planteada como las tapas más la parte lateral del cilindro. Por otro lado, tengo también el volumen, ¿no? Déjenme, trabajamos con ellos por separado. Vamos a ir resolviéndolo así. Luego ya los unimos. Nada más para que veamos cómo queda, ¿no? Entonces, sacamos la derivada de esto. Entonces, me va a quedar primer entrada solamente de PR, depende de R. Entonces, me va a quedar 4pi por R más la derivada de esto de acá. Sin embargo, aquí tengo dos variables, como habíamos dicho, R y H. Entonces voy a tener la derivada, bueno, 2pi es una constante que va a salir, entonces me queda la derivada de R por H, la derivada de R con respecto de R es 1, entonces nada más me queda este factor, más la R por la derivada de H. Entonces me queda este segundo factor que viene de ese primer término, estos dos términos, que sale de la derivación implícita. Acuérdense, este es prima 2, lo que estoy haciendo es derivar con respecto de R, que es la que me interesaba ahorita. Aquí puedo simplificar eliminando cosas, porque no estoy eliminando como tal la variable. Ya ves que hace rato, bueno, el problema que resolvimos hace 2 clases, había veces que nos quitábamos una variable y nos llevábamos información. En este caso no hay problema si eliminamos cosas porque solamente son constantes, ¿no? Puedo eliminar un 2 en cada uno de los términos, puedo eliminar el pi, porque esto lo estoy igualando a 0, ¿verdad? Esto de aquí se va a hacer ahí, igualado a 0. Entonces sería algo así como todo divídelo entre 2 y luego todo divídelo entre pi, y no pasa nada. De forma que yo puedo llegar a esta ecuación mucho más sencilla. Vamos a llegar por ese lado, trabajando con la superficie, hasta ahí de momento. Vamos a aplicar exactamente lo mismo a esta ecuación. Vamos a hacer de derivación implícita. Y entonces tengo lo mismo. Saco el pi, que es una constante, y entonces me queda la derivada del primero por el segundo. Entonces me queda 2pi r más h, más el primero, o sea, r cuadrada por la derivada de h. Entonces ya tengo esto de aquí. Lo mismo, ¿no? Lo derivo igual a 0, entonces me va a quedar, simplificando, me va a quedar esta expresión de aquí. Y entonces ahora sí ya tengo las dos expresiones por separado, entonces yo podría, por ejemplo, lo que yo puedo ver, mira, aquí tengo r por h' y aquí tengo r por h'. Entonces, ustedes a lo mejor sí han tenido un poquito de experiencia trabajando con sistemas de ecuaciones, algo que se va a ver más a fondo en la Mate 2, pero bueno, si alguno ya lo pudo ver, esto queda un poquito más claro. Ahorita nada más como que ver la metodología. Como tengo el factor RH' en las dos ecuaciones, yo podría restarlas, las dos ecuaciones, y voy a generar una nueva ecuación que trae la información de las dos ecuaciones anteriores. Entonces, restándolas me quedaría, por ejemplo, 2R más H, bueno, sí, menos 2H, y estoy restando este primer factor que tengo aquí, menos 2H, y luego me quedaría más RH' menos RH'. Entonces, eso se me va, igual, la resto término a término, entonces me quedaría 0 menos 0, y eso es igual a 0, ¿no? Yo aquí lo hice déjame aquí lo pongo rápido nada más porque sí, realmente, ahora que lo pienso, no todos han visto sistemas de ecuaciones. 2R más H más RH' igual a 0, menos 2H más RH' igual a 0.
Fijan, es como si trabajábamos con aritmética, ¿no? Una resta normalita de aritmética. Este término, bueno, todos estos términos, menos todos estos términos de este lado, y los términos que estuvieran aquí, menos los términos que están acá, ¿no? Entonces me quedaría 2h más h más RH' menos 2h menos RH' igual a 0 menos 0, ¿no? Digo nada más para ponerlo como más explícito, ¿no? Y entonces ahora sí llego a lo que llego acá, ¿no? Este con este se me va y este con este los podemos restar. Y entonces, si se fijan, aquí me va a quedar entonces 2R más H menos 2H, me va a quedar 2R menos H igual a 0. Puedo despejar y ya llego a que H debe ser igual a 2 veces R, que es lo que habíamos llegado a esta de acá, ¿no? Por eso es que quería escribirlo de esta manera para que quedara más claro que se puede llegar al mismo resultado por los dos caminos. Ustedes pueden aplicar la derivación normalita, como siempre le hemos hecho, o si ya sienten un poquito más hábiles en esta derivación implícita, pueden llegar por acá, ¿no? Si fijan, es un poquito más rápido la metodología, nada más tendrían que ir viendo cómo ir trabajando con las dos ecuaciones. Pero esa es entonces la idea de lo que tendrán que ir haciendo para la tarea, ¿no? Aquí déjenme nada más rápidamente, antes de pasar a platicar un poquito de la tarea, nada más para dejarlo más claro. Vamos a ver aquí, por ejemplo, este problema que tengo. Bueno, antes de pasar a ese problema, porque ahorita más que nada lo quiero explicar y a lo mejor lo terminamos de ver la siguiente sesión. ¿Quedó claro cómo llegamos al valor máximo del volumen de la caja o cómo llegamos al valor mínimo del material ocupado para la lata? La metodología sí quedó para todos bien. Entonces, si se fijan, sí fue exactamente siempre la misma metodología, ¿no? Planteamos ecuaciones, entendemos el problema, lo dibujamos, planteamos ecuaciones y luego ya la ecuación planteada, pues ya nada más matemáticamente la resolvemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo otro problema, ya nada más lo voy a plantear, a lo mejor lo dejo semi resuelto para que ustedes lo intenten resolver y si no ya lo terminamos de resolver la siguiente sesión porque quiero un poquito revisar la tarea de lo que ya vimos. Déjenme, bueno, eso ahorita lo vemos, ¿no? Bien, entonces aquí el problema me dice, tengo un granjero tiene 24 pies de cerca, vamos a suponer que compró una de estas mallas de gallinero, se la midieron en pies y compró 24 pies de cerca, ¿no? Y desea cercar un campo rectangular que limita con un río, ¿no? Es decir, la figura, lo que queremos cercar va a ser esto de aquí, ¿no? Tengo el río por aquí, que obviamente no tengo que cercar contra el río, porque bueno, por ahí nadie se me va a acercar, y nada, entonces me interesa acercar esta parte de aquí. Y la pregunta es, ¿cuál es la mayor superficie que este granjero puede cercar, ¿no? El área más grande que podía cercar, quiere maximizar esta región, ¿no? Entonces, tenemos varias cosas que considerar aquí, ¿no? Por un lado, tengo el valor que me da de 2,400 pies, y por otro lado, lo que me está preguntando es cuál es el área más grande, ¿no? Que quiero. Entonces, entendiendo el problema, creo que ya la figurita ya más o menos nos planteó bien qué queremos obtener. Entonces, la pregunta para ustedes sería, ¿cuál es la ecuación? Bueno, son dos ecuaciones que necesitamos plantear ahorita. ¿Cuál es la ecuación del área? Bueno, ya se las dije, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de lo que queremos maximizar? Que en este caso sería el área, ¿verdad? Bueno, no se la voy a escribir porque, bueno, ya se las dije. Entonces tenemos que el área es igual a X por Y, por cómo está dibujada en esta figura de aquí, ¿no? Muy bien, entonces, esa área es lo que queremos maximizar. Ahora, obviamente, igual que el caso pasado, yo tengo una función que depende de X y de Y, depende de dos variables. Yo no sé todavía trabajar con estos, entonces tenemos que ver cómo le podemos hacer para, por un lado, quitarnos una de las variables y por otro lado, considerar esta restricción, es decir, que queremos acabarnos todo el material que nos dieron, ¿verdad? No queremos que nos falte porque ya no se terminó de cercar y no queremos que nos sobre porque, pues, ¿qué hacemos con ese material, no? Entonces hay que considerar el material. Entonces, ¿qué ecuación, cómo quedaría la ecuación que tengo que plantear para quitarme por un lado y por otro lado considerar la restricción que tengo de los 2,400 pies de material? ¿Cómo quedaría? Esta es la ecuación a maximizar, ¿no? Entonces, la restricción se ve
que sería el perímetro, ¿verdad? Yo necesito sumar esta distancia, bueno, el perímetro de alguna forma, porque no voy a quitar un lado, ¿no? Entonces, esta distancia más esta distancia, más esta distancia. Yo sé que la suma de esos tres pedacitos me tiene que dar 2.400, ¿no? Entonces, vamos a decir que 2.400 es igual a 2x más y. Esto lo reescribo. Ahí está, 2.400 más y. Y entonces, ahora sí, de estas dos ecuaciones, del problema ya entendido que ya sé, ya vi exactamente que tengo el área con la que trabajar, ya tengo esta restricción. Y entonces, ¿cómo me quedaría? Ya al final de cuentas, el área. Ya el área, ahora sí, como una función de x exclusivamente, ¿no? Aquí la tengo, déjenme lo escribo también para dejarlo explícito. Que depende de x, y, ¿no? Entonces, esta área que depende de x, entonces tendría que considerar esta x. Ah, bueno, antes de esto, déjenme, esto lo reescribo, ¿no? Y es igual a 2.400 menos 2x, ¿no? Ahí, menos 2x. Ya, estoy considerando la restricción y ya tengo como y en términos de x. Entonces yo podría poner ahora sí que esto es igual a x por 2.400 menos 2x. Y esto es igual a 2.400 x menos 2x cuadrada. Esta es la región con la que tendría que trabajar, ¿no? La ecuación que voy a trabajar, que quiero encontrar su máximo, pero aparte ya tiene incluida la restricción de los 2.400. Ya estoy seguro que voy a ocupar todo el material si respeto esa ecuación. Si se fijan, si esta ecuación yo la grafico, se ve que es una parábola que abre hacia abajo por este término, tengo esta ecuación. Y que también tiene todo el sentido del mundo. Si yo tomo, aquí lo que estoy graficando es A contra X, ¿no? Si yo tomo un X igual a 0, es decir que básicamente solamente estoy trabajando a la orilla del río, pues voy a tener un área igual a 0, ¿verdad? Por eso tiene sentido que este punto esté aquí. Pero ahora, si tomo que la X ocupe la mitad del material con el que yo cuento, de los 2.400 que sean 1.200 para X, entonces básicamente nada más voy a ir y me voy a regresar sobre la misma línea. Entonces también el 1.200 tiene sentido que tenga un área igual a 0. Entonces yo con eso ya puedo establecer el dominio, ¿no? De X va a ser 0 menor o igual que X menor o igual que 1.200. Y voy a querer encontrar este punto que está aquí, que yo sé, digo nada más por el análisis que hice, que tiene que ser la máxima área que yo puedo encontrar. Entonces directamente aquí tendrían que hacer eso, ¿no? Aquí encuentran A prima, déjenme ya A prima por seguir con la misma notación. A prima igual a 0, de hecho. Ya nada más tendrían que encontrar todo, bueno, hacer las ecuaciones, que creo que aquí no hay mucho complicación, pero se los dejo para que lo hagan. Está sencillo, van a encontrar un cierto valor de X, que creo que a lo mejor casi hasta ojo se puede ver, sería como de 600. Ese X de 600 nada más sería cosa que vieran, ¿no? Y también aquí se ve que en este caso la segunda derivada también va a tener todo el sentido, ¿no? Por un lado ya vimos que tiene que ser un máximo el que encontremos, porque los otros dos puntos son el área mínima, pero por otro lado, si revisan la segunda derivada, también van a ver que tiene sentido. Ya no quiero acabarlo para no llevarnos más tiempo en este problema. De todos modos, lo terminamos la siguiente sesión, ya nada más sería hacer un paso. Y les voy a dejar bueno, voy a dejar, hay ya dos problemas, pero ya, bueno, por el tiempo que tenemos ahorita, les voy a dejar dos problemas pendientes para hacer. Si no, de todos modos, el jueves partimos de ellos, ¿no? Para que esté claro, ¿no? Ahorita nada más quería como comentarlo, ¿no? Entonces me dicen, encuentre el punto sobre la parábola y cuadrada igual a 2x más cercano al punto 1,4. Aquí tengo la parábola, y cuadrada igual a 2x, y tengo el punto 1 igual a 4. Si se fijan, voy a encontrar un punto en donde esta distancia sea, bueno, sea más chiquita. Si yo agarro un punto por acá, se ve que la distancia es más grande. Si agarro un punto por acá, se ve que la distancia que separa a estos puntos es más grande, ¿no? Entonces va siendo más chiquita, llega un punto que es mínima y luego se va haciendo más grande. Esa es la distancia que tienen que ustedes minimizar. Y la restricción que vamos a tener en este caso
es que no quiero agarrar cualquier punto, yo quiero que sea un punto el que esté sobre la parábola. Entonces ustedes vayan viendo exactamente cómo construyen la ecuación que van a ustedes a minimizar y cómo consideran la restricción. En este caso aquí puse las gráficas, nada más para que los fueran viendo, ya saben. Esta sería, le voy a poner F, bueno, le voy a poner D. Pues sí, vamos a poner de X. Esta sería mi gráfica, bueno, ya saben que por acá, esta sería D' de X. Y ya nada, por completez, le puse D' de X, ¿no? Entonces, si quieren ir viendo, aquí tiene un punto interesante en este caso, se ve que entonces la gráfica siempre de la derivada, la azul, siempre es negativa hasta este punto, ¿no? Y luego ya se hace positiva. Es decir, que aquí todo el tiempo es decreciente y luego se hace creciente la función. Aquí tiene el punto interesante porque le digo, aquí la segunda derivada se me hace 0 en este punto. Y habría que ver qué ves. Digo, esto nada más pensando en funciones. Para optimización ya sabemos que solo nos tenemos que quedar con la primera derivada y ver el comportamiento. En este caso, la segunda derivada siempre es positiva, ¿no? Que es en lo que podríamos interesarnos en respecto a la segunda derivada. Tenemos que siempre es positiva y tengo ese comportamiento que se ve, que en este caso, en este punto voy a tener un mínimo. Y todo el momento siempre se va alejando, ¿no? En todo momento siempre se va alejando el punto de la parábola. Entonces, chequen este problema, inténtenlo. Y si no, de todos modos, y lo mismo con este caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería, ¿cuál es el máximo rectángulo que se puede inscribir en una circunferencia? Yo podría tener este rectángulo así muy ancho, o podría tener este otro rectángulo así más delgadito. Lo que queremos es que siempre esté inscrito y tocando al semicírculo, ¿no? Es decir, que estos puntos siempre le estén tocando. Ya sea que sea más alto que ancho, o como tengo la figura acá, que sea más ancho que alto, ¿no? Entonces, esa sería queremos encontrar cuál es el área más grande que se puede obtener siempre que esté pasando esto, de que estén esos puntos tocando la circunferencia. Si quieren, lo revisamos con más calma la siguiente, nada más para resolver muchos problemas. Intenten nada más y ya partimos con eso la siguiente clase. Rápidamente, sí, ya nada más antes de irnos, 5 minutos, no más, les prometo. Voy a compartir déjenmelo, la tarea. Entonces, sí, aquí está, entonces, la tarea, ¿no? Como tal, la voy a modificar porque me hizo falta poner los puntos que ya habíamos platicado, nada más que, bueno, la falta de costumbre. Pero bien, se fijan, es una tarea muy chiquita. Básicamente aquí está toda la tarea presentada, ¿no? Entonces, el problema 1 ya lo habíamos comentado, sería como el primer problema que resolvíamos el día de hoy. Y luego los otros dos son de encontrar esto de optimización. Si fijan, el primero dice, si desea construir un tanque de acero con forma de cilindro circular recto y semiesferas, o sea, casi el problema que resolvimos ahorita de la lata, pero ahora en lugar de tener tapas rectas, vamos a tener semicírculos, o semiesferas, perdón, semiesferas, ¿no? Entonces, como el tanque, y los tanques que ustedes conocen, que han visto que son así medio abombados en las esquinas, esa sería la idea, ¿no? Y entonces lo que le dice es que el costo del pie cuadrado de los extremos es el doble de la parte cilíndrica, y qué dimensiones minimizan el costo si la capacidad deseada es de 10 pies cúbicos, ¿no? Entonces voy a tener aquí varias consideraciones, ¿no? Por un lado tengo que mantener la capacidad de 10 pies cúbicos, o sea, el volumen no puede cambiar. Y por otro lado tengo la restricción del material. En este caso me está diciendo que el material de los laterales tiene un precio y el material de los extremos tiene otro precio. Entonces ustedes tienen que considerar estos dos precios de cada uno de los materiales, ¿no? Eso es lo que tienen que minimizar. Se fijan aquí, más o menos entenderlo no está complicado, se puede más o menos visualizar el problema. Nada más sería ver cómo se plantean las ecuaciones. Entonces vayan checando esto por si tienen alguna duda, ya lo podemos ir viendo, ¿no? Pero esa sería la idea, ¿no? Nada más chequen bien quién es mi restricción, que digo, ya lo dije, pero ya no lo quiero repetir para no hacerlo más, no ayudarles más a tener ya el problema completamente resuelto. Ya les di una ayuda. Vean quién es su restricción y quién es la cantidad o cuál es la ecuación que ustedes quieren minimizar en este caso, ¿no? Y el otro también nada más tengan consideración que dice, la suma del perímetro de un cuadrado y un círculo es de 16 centímetros.
hallar las dimensiones de las dos figuras que hacen mínima el área total encerrada por las figuras. Entonces, tenemos por un lado, o sea, pueden tomarlos por separado, ¿no? Porque hay luego que piensen, es que como dice la suma, piensen que van a estar los dos juntos, ¿no? No, pues tómenlo por separado si quieren. Por un lado tengo el círculo, por otro lado tengo el cuadrado, suman el perímetro y quiero encontrar las dimensiones que hacen que hacen mínima el área total encerrada por ambas figuras. Entonces, por un lado tienen la resección, por otro lado tienen la figura que quieren minimizar, digo, la ecuación que quieren minimizar. Nada, tendrían que plantear y ver cómo las dejan como hicimos hasta ahorita con los problemas que resolvimos, ¿no? Igual váyanlos pensando, de todos modos, resolvemos en la siguiente sesión estos dos problemas para que a lo mejor les ayude más a ver cómo se plantean los problemas. Y cualquier duda, pues los podemos comentar el siguiente jueves, ¿no? Es una tarea cortita, nada más para que no sigamos sin avanzar, pero que sí se puedan un poquito, yo sé que no es mucho, pero bueno, un poquito que se puedan relajar de matemáticas. Bien, entonces con eso es todo lo que quería cubrir el día de hoy. Si no tienen dudas de lo que vimos hoy de estos problemas de optimización o de la tarea de lo que tienen que resolver, nos vemos el próximo jueves. Ok, maestro, excelente. Sale. Gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego, maestro. Gracias, Vale. hasta luego. De nada, hasta luego. Hasta luego, profe. Sale, hasta luego. Hasta luego, profe. Sale, nos vemos, hasta luego.